Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos a ti, precioso Dios. Ante ti rendimos nuestro corazón, Señor, reconociendo el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Arrepentidos siempre, mi Dios, Señor, sabiendo que en ti hay perdón de pecados. Precioso Espíritu Santo que nos revela lo de Dios a nuestras vidas. Te adoramos y te exaltamos, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es ¿Eres salvo? Y la respuesta a eso es muy personal, muy tuya. Claro que sí, entre tú y Dios. Pero es una pregunta muy importante a nuestras vidas. ¿Eres salvo? ¿Es algo preciso, certero? Sí, que tú tienes que responderte. El fundamento para esta enseñanza está en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Qué importante cuando tú crees en Dios y confiesas. ¿Qué crees? ¿Qué confiesas? ¿Cuánto creemos en Dios? ¿A qué le decimos creer? Pareciera que mucha gente cree en Dios a su manera. Y usted se pregunta, ¿y cómo es? El creer en Dios es a la manera de Dios. Y esto es por aceptar a nuestro Dios para tener una relación con Jesús. Luego de reconocerle, de arrepentirnos y del perdón de pecados. Porque para tener una relación con Jesús, más allá de los pecados que la persona haya cometido, lo importante es reconocer que Jesucristo es el Señor. Y cuando reconozco que Él es el Señor, yo reconozco ante Él mis fallas. Y entonces me arrepiento de mis pecados, porque no pudiera arrepentirme si no reconozco. Y al arrepentirme, entonces le pido perdón a mi Señor. No puede haber perdón sin arrepentimiento, no puede haber arrepentimiento sin reconocer a nuestro Señor y reconocer los pecados que hemos cometido. Importante, no te quedes en el pecado. No sería lo peor. Lo peor es quedarse. El pecado no es lo peor es quedarse ahí. Nosotros tenemos que salir de ahí, reconociendo a nuestro Dios. ¿Eres salvo? Si crees verdaderamente, sí. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto es por la palabra de Dios. Nuestro creer es por la palabra de Dios. Ahí nosotros le oímos. Por ahí nos va a hablar nuestro Señor y nosotros creceremos en fe. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma de creer. ¿Eres libre? Si crees verdaderamente, sí. Cuando digo verdaderamente viene de verdad. Verdad es la palabra de Dios.
O sea, cuando hacemos las cosas verdaderamente, sí eres libre. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto, como pueden oír, también es por la palabra. El ser libres por la palabra. Yo debo conocer de mi Dios. El mismo capítulo 8, 4 versículos más adelante, dice Juan 8, 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad que es verdadera. ¿Cuál? La de Dios por su palabra. La del hombre es falsa. Una libertad engañosa. Esa es la del hombre. ¿Eres la iglesia de Cristo? Si permaneces verdaderamente, sí. Claro que sí, cuando tú permaneces en Dios. Muchos de los discípulos de Jesús en Juan capítulo 6 le estaban dejando. Jesús, con un mensaje firme y determinado, muchos de sus discípulos empezaron a irse, así lo dice Juan capítulo 6. Pero el versículo 68, cuando solamente quedaron los 12 discípulos más cercanos a Jesús, su equipo, su primer equipo, Jesús les dice: ¿ustedes también se van a ir? Y Simón Pedro le responde: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esto entonces también es por la palabra, porque dependemos de Dios, dependemos de su palabra. No hay otra forma. El cristiano depende de Jesucristo y su palabra. Por eso, en Juan 15, 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así también vosotros si no permaneces en mí. Está hablándole Jesús a los judíos, a sus discípulos, a la gente que se acercaba a él, que podía creer, que tal vez veían las señales, pero lo más importante, por encima de las señales, las palabras de Jesús. Aquel día, hoy están escritas, su palabra. Por eso no puede ser por mi cuenta, es a la manera de Dios. Es vivir el evangelio de Jesucristo, donde Él sea mi Señor, yo su siervo obediente, por amor. ¿Cuál es la evidencia de tu salvación? ¿Qué evidencia tu salvación? Es el tener una transformación de nuestra vida. No puede ser de otra manera. Lo que evidencia mi salvación es un hombre transformado por el poder de Dios. ¿Pudiese alguien decir que creyó y no ser salvo? ¿En quién creyó? Creer sin reconocer a nuestro Señor, sin arrepentimiento delante de nuestro Señor, sin perdón de pecados de nuestro Señor a tu vida, no es creer. Y claro que no es por obras, es por gracia. Por eso creemos en el dador de la gracia. Y esto es
convencido de nuestro Señor, convertido a nuestro Señor y transformado por nuestro Señor. Ahí se resume el Evangelio y mi salvación. Jesús nos enseña acerca de esto. En Mateo capítulo 13 hay una enseñanza poderosísima en la parábola del sembrador. Luego lo que significa una parábola y luego la explicación de la parábola del sembrador. Y aquí nos habla de un hombre que salió al campo a sembrar una semilla. La semilla es la palabra de Dios y el mundo es el campo. El Señor dirige la respuesta en su palabra a 3 grupos. Hay 4 tierras, 3 grupos. Hablaremos primero del grupo 1, luego del grupo 3 y después del grupo 2. Este es el más difícil de entender. El grupo 1 es el más fácil de distinguir. Aquí viene la semilla, la palabra. Este grupo no la recibe, no les importa, la rechazan, no les interesa. El grupo 3, ese grupo es tierra fértil, recibe la palabra, es tierra buena, produce al 30, al 60, al 100 por 1. Jesús nos muestra aquí que la fructificación no es la misma en todos. Pero atención, hay fructificación en todos. En algunos el 30, el 60, el 100 por 1. Y la fructificación en todos comienza, el fruto en nosotros comienza es en arrepentimiento. Ahí comienza la fructificación que la debe haber en todos, según lo que Jesús está explicando en la parábola del sembrador. El grupo 2 es el más difícil de entender. Ese es el que preocupa. Mateo capítulo 13, versículo del 20 al 22. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Aquí podemos ver que estas 2 tierras que conforman el grupo 2 lo estoy colocando yo, son personas que recibieron la palabra con gozo, la abrazaron, pero, dice el pasaje bíblico, pero, y cuando usted se consiga un pero, revise el antes y el después del pero, cómo se conectan. No tienen raíz profunda, es temporal. Cuando vienen las aflicciones, las persecuciones, caen.
Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entendamos aquí, recibieron la palabra con gozo y la abrazaron, pero como no tiene raíz profunda, como es temporal, la perdieron. No la tienen. Se ahogó. Este grupo exhibe una salvación temporal. Gustaron la palabra, la profesaron, parece que creen, pero recuerden, no es lo que parece. Hay que creer verdaderamente. Siempre que Dios avivó en la tierra, siempre que hay un avivar del poder de Dios, hay también manifestaciones paralelas fraudulentas, diferencias entre lo verdadero y lo engañoso. Siempre que Dios ha avivado, Satanás ha tratado de intervenir, ha infiltrado con sus mentiras, ha mezclado con falsedad y verdad. No hay verdad en Satanás. La verdad es de la palabra, pero en la mentira del enemigo puede traer una mezcla. Y aquí hay que discernir por el Espíritu. Hay que anhelar lo espiritual, porque el que no discierne, el que no tiene lo espiritual, va a confundirse. Y es lo que está ocurriendo. Mucha gente confundida en las congregaciones. Y entonces se piensa que se cree y que se es salvo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creas en todo espíritu, sino prueba los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabe cuántos falsos profetas hay en muchas partes? Atención, ¿qué debemos hacer? No creer en todos y probar por la palabra. El que me predica, que me predique por la palabra. Cuando me diga algo que no está en la palabra, eso no viene de Dios. Que Dios muestra algo que no está en la palabra, no, eso no viene de Dios. Probá si vienen de Dios, está diciendo el apóstol Juan. ¿Y cuál es la forma de probar nosotros? ¿Qué tenemos nosotros de Dios? Su palabra. Sencillo, su palabra. ¿Sabe por qué mucha gente está engañada? Porque lo que dice el que les habla, la persona que les está enseñando, todos dicen amén. Pero chequea que esté en la palabra. Porque si no, no es la doctrina de Jesús. Es la doctrina del hombre. Lamentablemente, hoy mucha gente está así. Quiero hablarles de un lugar donde hubo un avivamiento, donde estaba lo de Dios y donde las tinieblas también se hicieron presentes. Hechos capítulo 8. Hablamos de Samaria, ahí hubo un avivamiento, el Señor usa a un judío, Felipe. Habían sido esparcidos los cristianos de Jerusalén y Felipe
llegó a Samaria. Judíos y samaritanos no se querían, pero aquí hay un hijo de Dios que por amor a Dios y amor al prójimo llegó a Samaria. Y en medio de ese avivamiento que hubo en Samaria, de lo genuino de Dios, Satanás está tratando de confundir. Hay un cierto hombre llamado Simón, parecía discípulo. Hay todo un mover de Dios en esa tierra. Llegaron los apóstoles Pedro y Juan, y lo verdadero de Dios se está instalando en el corazón de los samaritanos. En este capítulo o en esta porción hay 5 personajes. Uno, Simón; el otro, Felipe; los otros, Pedro, Juan; y el más importante, el protagonista de nuestras vidas, el Espíritu Santo. Simón engañaba a la gente con la magia y el poder que tenía para confundir. La gente pensaba que lo que hacía Simón era el gran poder de Dios, así lo llamaban. La gente se impresionaba, se maravillaba por lo que hacía Simón. Los impostores siempre han existido. Recuerde usted los brujos que tenía Faraón. En su momento hicieron igual o hasta más señales que Moisés. ¿Cuánta gente se mueve hoy por las señales? Y claro que es importante las señales de Dios, pero mucho impostor mete unas cuantas cosas muy terrenales como señales de Dios. ¿Ha oído usted que las evidencias de un cristiano que esté muy bendecido es lo material? ¿Es la prosperidad? Cuidado con eso. Simón pretendía beneficios para él. Él está viendo todo un mover de Dios en Samaria. Primero con Felipe, luego al llegar los apóstoles. Y él pretendía cosas para él, porque lo que él tenía era poder de las tinieblas. Gloria a Dios, hoy tenemos la palabra de Dios. Ahí está mi fe, ahí está mi crecimiento, ahí está mi verdad para saber qué es lo correcto y qué es lo que tengo que buscar. El segundo personaje aquí es Felipe. Él predicaba en Samaria, la gente atendía el mensaje, hubo sanidades, liberación, y las personas aprendieron a glorificar a Dios. Aquí dice que Simón creyó. Por las señales, él atendió el mensaje, él siguió a Felipe, le seguía como un discípulo, estaba ahí atento. Los otros personajes son los apóstoles enviados a Samaria, Pedro y Juan. Y con ellos venía, porque moraba en ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que a partir de Hechos capítulo 2 vivía en Pedro y en Juan, vive en muchos de los que hemos creído verdaderamente en Jesucristo. El Evangelio es el plan de Dios. Y en ese plan de Dios existían en aquel tiempo 3 grupos de personas.
los judíos, los samaritanos, los gentiles. Esos eran los tres grupos que poblaban la tierra. Es necesario el Espíritu Santo. Entendamos esto. En todo mover de Dios, el Espíritu Santo. Jesús nos deja la gran comisión. Y a partir de la gran comisión están todas las instrucciones de lo que debe hacer la iglesia cristiana. Cómo llevar el mensaje y todo lo que debe hacer la iglesia para que las personas vengan al reino de Dios. Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las instrucciones de Jesús. Esa es la gran comisión. A partir de la gran comisión tenemos un trabajo que hacer con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en Pentecostés, en Hechos 2, sobre los apóstoles y luego sobre toda la iglesia que estaba en Jerusalén, y así fue extendiéndose ahora con los samaritanos en Hechos 8, y más adelante lo vamos a ver con los gentiles, Hechos 10, los gentiles con Cornelio. Los mismos derechos que los judíos en los samaritanos, en los gentiles. O sea, en todos los mismos derechos para el evangelio que en los judíos. Qué bueno es nuestro Señor. Es importante entonces entender lo siguiente: el bautismo en agua es necesario en nosotros, importante, claro que sí. Bautismo en agua es arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. Bautismo en el Espíritu, sí. El sumergirnos en el Espíritu. El mensaje completo, sí, como se lo llevó Pablo a ese grupo de 12 personas en Éfeso, Hechos 19. Sí, el mensaje completo, eso es importante. ¿Qué más es importante? Creer en Dios. Creer en Dios. Pero atención, creer sin reconocimiento, creer sin arrepentimiento y sin perdón de pecados no es creer. No es creer. Entendamos eso. Muchas personas piensan que creen y que son salvos sin reconocer a nuestro Señor y reconocer con Él los pecados. Sin arrepentimiento, sin perdón de pecados, no es creer. ¿Qué se movía en Simón? Porque quiero que a través de la vida de Simón aprendamos una lección aquí. Simón había visto que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles. Él está observando con mucha atención lo que está ocurriendo en este avivamiento. Cuánta gente sanada, liberada, cuánta gente sumergida en el Espíritu. Y Simón le dice a Pedro: Pedro, tengo un dinero, denme a mí también de lo que ustedes tienen. Porque que no es que esté malo pedir lo de Dios,
Lo malo está en lo que motiva tu petición a Dios. ¿Qué había en el corazón de Simón? Primero, él se había impresionado por Felipe. Ahora está impresionado por lo sobrenatural del Espíritu. Porque como en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, así se había derramado sobre Samaria. Y entonces Simón pretendía con dinero comprar. Y le dice a Pedro: Pedro, tengo dinero. No podemos analizar a Simón porque creyó y se bautizó. No se puede. O sea, el creer y el bautizarse no son evidencias de tu salvación. Lo que evidencia tu salvación es un corazón transformado. Y el corazón de Simón está dominado por el dinero. Es materialista. Aquí tenemos nosotros que evaluarnos si nuestro corazón es como el de Simón. Tengamos cuidado con esto. Él pretendía alcanzar los dones espirituales a lo natural, con lo material, con dinero, porque quizás había adquirido todas las cosas en su vida con dinero, con la habilidad humana. El dinero no es pecado. Su tenencia como tal no es pecado. El problema con el dinero es la mala conexión, el mal uso y el amar al dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. El problema es la filarguria, amar al dinero, abrazar al dinero. Va a llevar a codiciar, luego le va a extraviar y luego le va a traspasar por muchos dolores. Dios ha permitido, no es que manda al hombre a eso, pero Dios permite o no permite. Y ha permitido tres cosas que las tinieblas le mandan al hombre. Esto no viene de Dios, pero prueba el corazón del hombre. Y es el dinero, el sexo, el poder. Con dinero muchas personas compran sexo y poder. Con poder se alcanzan las dos cosas. Y con sexo se accede a las dos también. Usted sabe que es así. Y el hombre hoy en día lucha, muchas personas, tal vez no todos, gloria a Dios por el que se le reveló la palabra, pero el ser humano, incluyendo gente que dice creer en Cristo, le mueven estas tres cosas: dinero, sexo y poder. Lamentablemente es así. Y vas a oír unas cuantas verdades ahora mismo. Oye hasta el final. Cuando alguien piensa y cree
que con dinero se compra todo, va a mostrar cuál es su tesoro y dónde está su corazón. Pensar que alguien tiene precio en la tierra, que todos se cortan con la misma tijera, lo que muestra es cuál es el tesoro de esa persona y dónde está su corazón. Mateo 6:21 dice que donde está vuestro tesoro, ahí va a estar también vuestro corazón. Y lo podemos ver. Hay unos indicativos acerca de esto. Hay el despilfarro en las personas. Compra aquí, compra allá, compran esto, compran hasta o pretenden comprar lo de Dios. Piensan que lo compraron. Y podemos verlo como se compra incluso pecado. Y también cómo se sacan más excusas. Mire, hay personas que están en esto sin tener grandes cantidades de dinero. Cuando la persona tiene excusa para no buscar a Dios, para no congregarse, por ganarse alguna cantidad de dinero un domingo, trabajando por su cuenta, su corazón está dominado por el dinero. Claro que sí, son indicativos, incluso en el que es agarrado, en el que está en la avaricia, en el que vive persiguiendo dinero, poco o mucho, como sea. El indicativo aquí es que quien domina la vida de esa persona es el dinero. Querer unir, atención, querer unir lo eterno con lo temporal va a revelar quién cree y piensa esa persona que es el dueño. Me dice eso. ¿Quién piensa y cree esa persona que es el dueño? ¿Sabes quién? El dinero. Ese es su tesoro. Ahí está su corazón. Por eso es que Jesús lo dice en Mateo 6:21. Porque el corazón, quien lo motiva es el dinero. Muchas personas pudieran pensar ahora que no, pero sí, aquel que cree que el hombre tiene precio en la tierra, su corazón está dominado y lo gobierna el dinero. Igualmente es con la definición equivocada de prosperidad. Aquel que cree que la palabra prosperidad en la Biblia significa dinero, piensa así. ¿Cómo? El dinero es su tesoro y ahí está su corazón. Claro, y se enseña en muchas iglesias y que cristianas. Esa es doctrina de hombre, esa no es doctrina de Jesús. La palabra prosperidad en la Biblia es mi crecimiento espiritual, y de ahí parten todas las cosas para tener una mejor familia, para tener salud, para tener una mejor economía, para ser productivo en la vida, para ser un siervo de Jesucristo. Esa es la prosperidad que viene de Dios. ¿Cuál? Mi comunión con el Espíritu Santo. A eso se refiere la palabra. La definición equivocada está llevando a la gente, ¿sabe a qué? A codiciar, porque lo que tiene aquel hermano, como yo estoy en el reino y soy más santo que él, tengo que tener más que él. Esas serían mis evidencias. Creen que las evidencias de un cristiano bendecido es lo material. Están equivocados. Están llevando a la gente a codiciar. Y entonces, ¿qué viene? Se extravían, se desvían. Extraviar es, se desviaron de la palabra y son traspasados por muchos dolores. ¿Por qué?
porque se quedaron sin la palabra. La semilla que habían recibido la perdieron. Muchas personas que conocemos creyeron, se bautizaron, hoy no están, hoy no están. El dinero echó a perder a Ananías y a Zafira. Claro, hicieron un contrato por una venta y presentaron como explicación a Pedro otro, pero no mentían a Pedro, mentían al Espíritu Santo. Pedro les exhortó y murieron. ¿Cómo sería eso hoy? Sencillo. Alguna persona que maneja doble contabilidad o alguien que hace 2 documentos. El poder echó a perder a Saúl. El sexo echó a perder a Salomón. El dinero echó a perder a Balaán. Dios pedirá tu corazón y el mío. Lo que no sabemos es cuándo y cómo. Pero está oyendo a Simón. Simón tiene rato interrumpiéndole que tiene dinero para comprar lo santo. Y Pedro le dice que tu dinero perezca contigo. Porque no se puede pensar, creer que lo de Dios se puede comprar con dinero. Pedro le dice, tú no tienes parte en el reino, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón no se había arrepentido. Y así muchas personas hoy. Muchas personas que piensan que creen no se han arrepentido porque no reconocen al Señor y no reconocen sus fallas. Y si no se arrepienten no hay perdón porque no lo piden. Simón no es libre, él está en cadena de iniquidad, envidia amarga. Él le dice al apóstol Pedro, rueguen ustedes, ruéguenle al Señor a ver si todavía se puede. Simón probó el Evangelio. Gustó el Evangelio. Pudo haber sido iluminado en algún momento, claro que sí. Él participó, creyó. ¿En qué creyó? Él estuvo ahí como Judas. Judas estuvo 3 años con Jesús, oyendo las enseñanzas. ¿En qué creyó? Simón era mago, engañador. Creyó, dice la Biblia que creyó. Pero aquí no dice que se arrepintió. No dice en el capítulo 8 de Hechos que Simón se arrepintió. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio.
Simón había creído, atendido las señales. Pero, ¿y el arrepentimiento por sus pecados? ¿Dónde está el arrepentimiento por sus pecados? Pero no solo en Simón, mucha gente. ¿Dónde está el arrepentimiento por sus pecados? ¿No los reconoce? ¿Qué creyó? ¿Quería perdón? Son preguntas válidas. No confrontar el pecado es suicidio. El pecado destruye y es terrible irse al infierno desde la silla del templo. Y más horrendo es ir allí desde el púlpito. Cuidado, al pecado hay que confrontarlo. Por eso es que estas cosas hay que decirlas. Es insensato pensar que como yo manejé el dinero en el mundo, así puedo hacer con el don de Dios. Simón dice: rueguen ustedes por mí. ¿Quién debe orar? ¿Quién tiene que orar? Mucha gente pide oración, pero oran, se han arrepentido, reconocen sus errores, reconocen al Señor, le han pedido perdón al Señor. Qué fácil, oren ustedes por mí. Simón no asume sus pecados, no los asumió. Él le teme es a las consecuencias que vienen por sus pecados, el querer comprarlo de Dios con dinero. Él le teme a las consecuencias. Quiere decir que si se le remueven las consecuencias, él no tiene problema. Simón experimenta un cierto grado de convicción, pero no de conversión. Analicemos aquí las diferencias entre un creyente y un incrédulo. Tomás no creía que Jesús había resucitado hasta que él no viera y metiera sus dedos. Y Jesús le dice: Tomás, ¿tienes que ver una señal? Y lo que yo hablé, las palabras de Jesús que resucitaría, las palabras de Jesús habladas por él ayer, que son las que están escritas hoy. ¿Cuánta gente se mueve por una señal? Y la palabra de nuestro Señor que nos lleva a reconocerle, a arrepentirnos, a ser perdonados. Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 nos habla de dos tipos de tristeza. Una es remordimiento, y esa lleva a la destrucción y a la muerte. La otra tristeza que habla Pablo ahí es piadosa y lleva al arrepentimiento, a la salvación. No es lo que parece, es verdadero arrepentimiento. Mucha gente vive en remordimiento, pareciera arrepentido, lo que tiene es remordimiento, pareciera triste piadosamente, lo que tiene es remordimiento, llora incluso, pero es remordimiento, y eso lleva a la destrucción y a la muerte.
Esta historia termina diciendo que los apóstoles llenaron todas las aldeas de Samaria con la palabra de Dios. Predicando solemnemente, dejaron la semilla, la palabra en todas las aldeas de Samaria. No habla más de Simón, no sabemos qué pasó con él. Pudo haber reconocido, arrepentirse y pudo haber sido perdonado. Ahora, te pregunto a ti, ¿estás en el reino o alrededor del reino? ¿Estás verdaderamente en el reino o aparentemente alrededor del reino? ¿Crees? ¿Estás convertido? ¿Eres salvo? Quien te puso a oír esta transmisión es Dios y quiere que abraces su palabra. Su palabra es verdad. Que te convenzas, que te conviertas, que seas transformado. Y esto es por reconocerle, por arrepentirse y por perdón de pecados. No hay otra forma de que seas salvo. Lo que evidencia la salvación es la transformación de tu vida, de mi vida. La salvación, gloria a Dios, porque somos salvos. Pero más que profesarla, poséala. Más allá de tu condición, posiciónate. Más allá de lo que parece, cree verdaderamente. Filipenses 2:12 dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No es cualquier cosa. Somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Dios nos da esa oportunidad. Convéncete, conviértate y serás transformado. Debes creer en el dador de la gracia, pero creer verdaderamente. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Jesucristo es el Señor, ante quien yo reconozco su señorío, yo reconozco mis fallas, yo me arrepiento y yo le pido perdón a mi Señor. Ese es el creer verdaderamente. El Espíritu Santo está para revelarnos a Cristo. Eso glorifica a Dios. Acepta al Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, agradecidos contigo, gozosos contigo, precioso Dios, reconociendo siempre tu señorío, reconociendo a tus pies, mi precioso Dios, amado Rey, que soy tu siervo. Siempre, Señor, arrepentido y enseñando arrepentimiento. Y siempre, Señor, perdonado por ti y enseñando de tu perdón a mi prójimo. Gloria a tu nombre, precioso Dios, por cada persona, por cada familia que se rinde a ti. Precioso Espíritu Santo, llena el corazón de cada persona que se determina, Señor, a oír tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.